Por un lado, un valor que es quizás un valor más profundo, donde hablamos de estas habilidades que desarrollamos a través de un posgrado, un pensamiento crítico, una investigación aplicada. El posgrado, en cambio, nos enseña como a pensar desde otro nivel, nos enseña a tener mayor profundidad en ese sentido. Entonces, amplitud versus también un poco más de profundidad, y además este informe del Foro Económico Mundial nos dice que 59 de cada 100 trabajadores requerirán una capacitación profesional antes del 2030. Dr. Abraham Mendoza Andrade. Es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, con maestría y doctorado en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por la Universidad Estatal de Pensilvania. Cuenta además con estudios en liderazgo y alta dirección por Harvard Business School y el IPADE. Con más de 2 décadas de trayectoria en la Universidad Panamericana, ha ocupado diversos cargos directivos. Actualmente se desempeña como rector del Campus Guadalajara. Reconocido por su destacada labor académica y su compromiso con la formación integral, el Dr. Mendoza encarna los valores de excelencia, liderazgo y servicio. Hoy, su ejemplo y visión inspiran a transformar la educación en un motor de impacto y trascendencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Charlas y Negocios. Un placer saludarlos. Soy Elías Páez. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en cabina al doctor Abraham Mendoza Andrade. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar el día de hoy. Me voy a permitir dar algunos datos de su semblanza. Él es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana y doctor en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por The Pennsylvania State University. Cuenta además con formación y liderazgo en alta dirección por Harvard Business School y el IPADE. Con más de 2 décadas de trayectoria aquí en la Universidad Panamericana, ha ocupado diversos cargos directivos. Actualmente es nuestro rector y de hecho es el primer rector egresado del campus, orgullosamente, de aquí en Guadalajara, marcando un precedente en la historia de nuestra universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Mendoza combina su labor académica con la pasión por la docencia y la investigación. Doctor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Elías? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. No, al contrario, y con el gusto de platicar sobre este tema que veníamos conversando aquí en el camino, que tiene que ver con esta importancia que se considera o consideramos que los posgrados tienen, sobre todo en el desarrollo profesional de las personas, como continuidad a lo mejor a los estudios de licenciatura. Efectivamente. Como que el primer tema que se me ocurre o se me viene a la mente es cómo un posgrado puede potenciar estas, pues digamos que perfil profesional o estas habilidades profesionales para la gente que se enfrenta a un entorno cada vez más competitivo. Sí, pues muchísimas gracias nuevamente, Elías, por la invitación, para acompañarlos en este espacio. Para mí estoy muy honrado de estar aquí. Efectivamente, veníamos hablando en el camino que el tener un posgrado hoy ya es una cosa como mucho más vigente, como mucho más actual. En los 90s el tener una licenciatura era como la aspiración. Hoy ahora, por cómo ha cambiado el mundo laboral, el mundo académico, educativo también, creemos que es muy importante la adquisición de nuevas habilidades. Hay un estudio del Foro Económico Mundial donde se habla sobre los futuros empleos hacia el 2030, y en ese estudio nos dice que el 39% de las habilidades actuales se van a transformar en el trabajo. Por lo tanto, eso nos lleva a resaltar la necesidad de un upskilling y un reskilling muchas veces. Por un lado, el upskilling es esa necesidad que tienen hoy las empresas de seguir exigiendo en su personal una formación para elevar sus capacidades y competencias, ¿no? Y el reskilling muchas veces es que con la reforma de cómo se están dando los cambios en el mundo laboral, también muchas veces necesitamos cambiar y adquirir nuevos conocimientos que previamente no teníamos. Desde mi punto de vista, considerar la continuidad de la formación en posgrados es importante porque nos genera como 3 tipos de valores, ¿no? Por un lado, un valor que es quizás un valor más profundo,
donde hablamos de estas habilidades que desarrollamos a través de un posgrado, un pensamiento crítico, una investigación aplicada y una capacidad de analizar problemas más complejos, ¿no? Por otro lado, también nos agrega un valor que yo le llamo transferible, porque los posgrados nos enseñan a trabajar en entornos interdisciplinarios. Por lo tanto, ahí adquirimos habilidades que trascienden también el aula, como un liderazgo colaborativo, una comunicación efectiva, una gestión de proyectos, innovación y, por supuesto, una ética profesional, ¿no? Y en un tercer lugar, yo diría que que nos da un valor diferenciador. Muchas veces en un mercado tan saturado de títulos universitarios, el poder adquirir algún nuevo conocimiento y nuevas habilidades nos permiten tener mayor profundidad y mayor especialización en temáticas de problemas también mucho más vigentes, mucho más actuales, ¿no? Finalmente pienso en este sentido que el posgrado nos da mayor profundidad. Muchas veces nuestros estudiantes de posgrado llegan con una experiencia ya un poquito más interesante y eso hace que también la interacción, ¿no?, y la vinculación que se genera a través de los posgrados sea de valor importante para las personas. Se encuentran de diferentes industrias, de diferentes con diferentes conocimientos, diferentes áreas de expertise, y eso hace una fusión muy interesante para que ellos puedan también compartir y transferir conocimientos entre ellos, ¿no?, a través de la experiencia que ya han tenido previamente. Muy bien, y lo mencionabas ahorita, y era parte también de lo que estaba yo pensando, esta diferencia que hoy en día sí marca el estudiar solamente una licenciatura y ver el posgrado no solo como un complemento, sino como una parte de rediseño o de reenfoque de la propia experiencia a través de nuevas habilidades. Exactamente. Yo lo pondría en estos términos. La licenciatura de alguna manera nos da una base sólida de un conocimiento técnico y un conocimiento profesional, diríamos que nos da mucha amplitud. El posgrado, en cambio, nos enseña como a pensar desde otro nivel, nos enseña a tener mayor profundidad en ese sentido. Entonces, amplitud versus también un poco más de profundidad y además al mismo tiempo una visión global y una capacidad de un liderazgo como más profundo, ¿no? Y si lo vemos también, y lo pregunto desde la perspectiva de lo que el mercado laboral demanda, pues en los últimos 20 años hemos tenido toda esta irrupción de nuevos modelos de negocio, las empresas van a otro ritmo, a lo mejor, como comentábamos, a diferencia de los años 90, entonces los mismos mercados tienen este enfoque de constante cambio. Claro. ¿En dónde entra la parte también de esta especialización o de esta área de conocimiento que nos da el posgrado? Bueno, mira, hay dos datos bien interesantes que me gustaría traer a colación por lo que estamos hablando. Este informe del Foro Económico Mundial nos dice que 59 de cada 100 trabajadores requerirán una capacitación profesional antes del 2030. Esto nos lleva también a volver a resaltar la importancia de la continuidad de esa formación a través de un posgrado. Y siguiente, ya lo mencionaba de alguna manera anteriormente, el 85% de los empleadores planea seguir invirtiendo en upskilling y reskilling. Eso es lo que nos da de alguna manera la importancia de que las empresas sigan invirtiendo en capacitar al personal a través de estas experiencias de posgrado, a través de experiencias de educación continua también, ¿no? Entonces, esto es lo que da de alguna manera la oportunidad y nos exige a las instituciones educativas el poder ofrecer una serie de alternativas para continuar con esta capacitación, que tenga que ver con lo que ya decíamos anteriormente, el desarrollar una serie de habilidades, muchas veces las habilidades blandas que no se terminan de desarrollar en la licenciatura, porque hace falta también la interacción en el mundo laboral, en la vinculación entre industrias, etcétera. Entonces, eso nos exige a las instituciones diseñar programas mucho más atractivos, mucho más vigentes y pertinentes en ese sentido. Correcto. Y si hablamos en cuanto a qué factores pudiéramos considerar
como importantes o que tengamos que tener en cuenta para elegir un estudio de posgrado? ¿Cuáles serían estos factores o esta recomendación que le pudiéramos dar a la audiencia que tomar en cuenta? Sí, por supuesto. Me parece que en primer lugar la institución, por supuesto, habría que elegir una institución de prestigio, ¿no? Sobre todo universidades que tienen esa capacidad probada tanto desde el punto de vista académico como de vinculación para crear las oportunidades de estas redes que hablamos de vinculación entre los distintos estudiantes de posgrado, ¿no? Luego, en segundo plano, serían como 4 elementos. El primero es la institución, el segundo el programa, ¿no? Responder a los objetivos profesionales que uno se va planteando, a esas necesidades que uno identifica en el día a día, en los trabajos que uno tiene, en las posiciones que uno ocupa. Una maestría orientada a la práctica, por ejemplo, no tiene el mismo propósito que un doctorado, si hablamos de posgrados. Por lo tanto, es muy importante definir ese programa de acuerdo a ese propósito y esos objetivos que nos estamos planteando de crecimiento profesional. Y en tercero, la modalidad. Sabemos que hoy, más que nunca, existen distintas opciones presenciales, híbridas, ofrecidas a través de distintas metodologías, pero la modalidad influye, digamos, en la experiencia también formativa y la red de contactos que podemos hacer. Nosotros en la Universidad Panamericana hemos enfatizado, tenemos ambos modelos, tenemos modelos de programas en línea, posgrados presenciales, y cada uno de ellos nos da diferentes ventajas, digamos, competitivas también, ¿no? Un modelo presencial en todos sus términos nos permite que esa red de contactos tenga una mayor amplitud, nos podamos conocer de tú a tú, pueda haber un contacto personal, pues y un crecimiento de esas habilidades, capacidades y relaciones que a todos nos sirven en nuestro día a día, ¿no? Y finalmente, la pertinencia de los programas. Me parece que esto es el punto más importante. Yo hablaba de definir un propósito y un objetivo que buscas a través de tu formación en posgrados, y la pertinencia de alguna manera implica preguntarse no solo dónde estudiar, sino el para qué estudiar. ¿Para qué quiero yo finalmente obtener ese posgrado y cuál es el beneficio que yo estoy buscando a través de ello, ¿no? Que va muy de la mano con la siguiente pregunta que me salta a la mente: ¿cómo alinear precisamente a partir de estos factores pues lo que yo veo en mi desarrollo profesional, pero también lo que estoy buscando en mi desarrollo como persona? Sí. ¿Qué tendría que tomar en cuenta en ese aspecto? Sí, a ver, aquí me parece que justo el analizar, el estudiar a fondo un poco cuál es ese valor agregado que te ofrecen los programas de posgrado, lo que te ofrecen las instituciones, es importante. Nosotros en la Universidad Panamericana hemos tratado de definir estos programas en función de cuáles son esas necesidades y esos retos a los que nos enfrentamos hoy. Y también en la universidad tratamos de imprimir un enfoque donde no solamente nos interesa la formación técnica, que sí nos interesa y del más alto nivel, pero también esa formación que permita a nuestros egresados tener una sensibilidad desde el punto de vista de las implicaciones éticas que tiene su trabajo el día a día, y sobre todo de un futuro, de un compromiso social, de una responsabilidad social con la labor que hacen. Entonces, en ese sentido me parece muy importante la elección de la institución donde uno elige estudiar un posgrado. Hey, ¿te está gustando este episodio? Suscríbete a nuestro canal, y si estás interesado en cursar algún posgrado, contáctanos. Que combine un poco la parte técnica con lo que queremos como parte de nuestro desarrollo humano y social, ¿no? Y además, pues también entendiendo que esta parte del desarrollo personal y de desarrollo también profesional, pues hay que integrarle también con esta idea de generar comunidad y tener también un desarrollo en esta construcción, como esta responsabilidad también personal
de construir estas redes y que estas redes pues vayan orientadas pues a esta parte de contribución o de impacto en la sociedad y por supuesto de respeto, ¿no? en el tema de la ética. Sí, totalmente. Me parece que la visión de futuro, por ejemplo, en este tema de posgrados, pues tiene que ver con comprometernos en la formación de líderes transformadores, no solamente como profesionistas competentes, como ya lo decíamos, ¿no? Hoy vivimos en un entorno donde cada vez es más importante y más influyente la automatización, la inteligencia artificial, ¿no? El reemplazo de las tareas técnicas y lo verdaderamente humano, que es la ética, el juicio crítico, la empatía, la capacidad de inspirar, se vuelve en un diferencial más importante. Y es ahí donde me parece que tenemos que reflexionar al momento de tomar una decisión sobre cuál es ese posgrado que le agrega un valor a mi trayectoria, a mi experiencia profesional y sobre todo mirando un poco hacia el futuro, donde puedo seguir influyendo, ¿no? Hay un estudio también de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que dice que los posgrados hoy ahora no deben limitarse a transmitir meramente esos conocimientos, sino a formar criterio y propósito, ¿no? La ANUYES y la UNESCO, por ejemplo, también coinciden en que la educación superior debe evolucionar hacia modelos donde la investigación, el percatarnos de aquellos retos y necesidades del entorno, la innovación y la formación se deben integrar de una manera adecuada también, ¿no? Muy interesante. Y para complementar, ¿cuál sería esa visión que tenemos hacia futuro? Finalmente, estamos hablando de este desarrollo hasta cierto punto integral, ¿no? Del profesionista, tanto en sus habilidades en el ámbito laboral como en la parte del desarrollo personal, pero ¿cómo vemos al tema de posgrado como formador de liderazgo, como esta parte no solamente de gente hábilmente en lo técnico? Sí, me parece que el compromiso que tenemos es esto, ¿no? Formar líderes que puedan transformar el entorno, ¿no? A través de su trabajo profesional, a través de su compromiso, y para eso está la formación efectivamente complementaria, integral, que contempla no solamente los aspectos técnicos, sino los aspectos éticos, humanos, que permiten tener como esa visión transformadora, ¿no? Dicho de otra manera, yo creo que el país hoy más que nunca necesita esos líderes, no solo expertos, sino personas que tengan una visión global, una visión de un compromiso también social importante. En ese sentido también debemos trabajar en esos posgrados que fomenten la colaboración interdisciplinar, el diálogo intercultural y una conciencia ética para que realmente podamos preparar personas que puedan enfrentar los retos de esas organizaciones y de las comunidades en donde estamos cada uno insertos, ¿no? Y hablando de educación, que es finalmente lo que nos mueve aquí, ¿no? Lo que nos motiva, ¿cómo podemos ver esta parte también de esta continuidad a partir de estudios de posgrado como esta intención de ser un motor de desarrollo, de ser de alguna manera mejorar, como hablábamos hace rato también, el entorno de la persona humana, pero también este impacto en la sociedad? Sí, bueno, a ver, me parece que la educación, aunque suene un poco a cliché, sigue y seguirá siendo el motor que transforma las grandes sociedades, ¿no? Que transforma las instituciones, los países, un motor de desarrollo sostenible, y ahí reside precisamente esa importancia de una formación integral, de lo que hemos hablado, de no quedarnos en formar solo una habilidad para el empleo, sino de ampliar nuestra capacidad de comprender, de decidir y de transformar esa realidad. Por lo tanto, me parece que un elemento fundamental es que nosotros entendamos como institución académica
mucho mejor el entorno en donde estamos, para ser capaces de leer esos retos, esas necesidades que tiene el entorno y transformarlas en programas y en oportunidades que permitan transmitir esa serie de habilidades y competencias a través de las cuales nuestros egresados pueden realmente ser transformadores del ámbito y de esos espacios donde ellos laboran, donde ellos se mueven, tanto profesional como socialmente, ¿no? Creo que es importante tener una visión también de que el estudio de un posgrado no es un privilegio individual, ¿no? Sino es una oportunidad, una palanca de desarrollo colectivo. Finalmente, a través de esto seremos capaces de reducir esas brechas, de promover mayor equidad social, de generar soluciones, repito, a los grandes desafíos que hoy tenemos, tanto en nuestro entorno próximo como en un entorno global que requiere cada vez más de esas intervenciones, de esas soluciones, a través de personas competentes y preparadas para hacerlo, ¿no? Y aquí abro un paréntesis, porque me viene aquí a la mente, hablando de esto, que obviamente buscamos en los programas de posgrado, particularmente nosotros en la universidad. ¿Qué diferencia pudiera haber en un sentido con esta infinidad de alternativas, que muchas de ellas pues son buenas, son positivas, generan un cierto impacto en diferentes instancias, como la educación continua, este tema a lo mejor de formación precisa en el tema ejecutiva, etcétera? ¿Cuál sería, como que digamos, la justificación, o digamos, o qué nos ayudaría a inclinarnos por generar este esfuerzo de tiempo, y en algunos casos hasta también de inversión, para estudiar un programa que tiene pues mayor extensión, mayor complejidad, mayor compromiso? Sí, bueno, me parece que el posgrado en este sentido, de lo que tú dices, resalta un poco la importancia de verlo como mucho más allá que una especialización. Me parece que ahí está un poco la diferencia. El ver un posgrado solamente como una especialización me parece que se queda corto. Okay. Debemos verlo como una plataforma de innovación, de investigación, de un liderazgo social que impacte. El venir y adquirir una serie de conocimientos refuerza lo que previamente hemos venido adquiriendo, pero también nos exige a que en la medida en la que queramos ser esos grandes transformadores sociales, nos exige esa interacción, ese entendimiento, ese desarrollo de habilidades que me permite conectar con otros y poder idear soluciones que sean mucho más integrales para una realidad que es tan compleja. Me parece que en los 70s, en los 80s, el posgrado tenía esa visión más de especialización. Okay. Y me parece que ahora es donde tenemos que justamente nosotros innovar y transformar en esos posgrados, que nos permitan entender mejor y de una manera mucho más holística todos esos problemas y esos retos que tiene hoy la industria, que tiene hoy la sociedad. No podemos quedarnos en eso. Nos hemos planteado en la Universidad Panamericana movernos hacia programas muy pertinentes. Y una de las características y los rasgos importantes es la inter y la multidisciplinaridad, precisamente en este esfuerzo de entender los problemas y los retos desde distintos ángulos, desde distintas aristas, para ser capaces de poder incidir, no solamente en soluciones de corto plazo, sino en transformaciones al mediano o largo plazo de ese entorno. Y creo que hoy las condiciones del país y del entorno que tenemos nos exige con mayor fuerza esa visión mucho más amplia, mucho más global y también mucho más humana. La Universidad Panamericana es una universidad de inspiración cristiana y nosotros de alguna manera seguimos el humanismo cristiano, que no es otra cosa que tratar de entender a la persona desde todas sus dimensiones y a partir de ahí poder incidir mejor. Y ahí viene la parte de un liderazgo transformacional, de un liderazgo social, de un liderazgo que permite entender que la persona funciona desde distintos ángulos
y que la persona también requiere de un apoyo y de una forma distinta de motivar, de incentivar para poder ser parte de esas grandes soluciones en equipo, ¿no? Correcto. Pues bastante interesante. Hemos recorrido todo en este programa de cómo entender el porqué, ¿no? o las razones de por qué pudiéramos elegir el estudio de un programa de posgrado, pasando también por estos factores o estos elementos que hay que considerar por cualquier aspirante o cualquiera que queramos desarrollarnos en este ámbito, y ahorita tomando en cuenta pues todo lo que implica no solamente el estudiarlo, sino ya que lo estoy estudiando o ya que terminé, cuáles serían las dimensiones de aplicación que van más allá de ciertas habilidades que hablábamos en lo técnico ahorita. Como conclusión, doctor, ¿qué mensaje como rector de la universidad nos pudiera dar a la audiencia para ver este tema como una inversión integral, o sea, como uno, no solamente en uno mismo, sino en este entorno con el cual pues finalmente estamos todos en el mismo barco? Sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que me voy a quedar un poco voy a volver a mencionar este dato que decía el reporte de Future of Jobs del 2030, donde nos muestra que casi el 40% de las habilidades actuales van a cambiar antes de que termine la década. Y eso en la Universidad Panamericana lo vemos como una gran oportunidad. Es una oportunidad de formar esas personas capaces de aprender siempre, de mantenerse vigentes y sobre todo de convertirse en agentes de cambio, en liderar con ética y de poner la innovación al servicio del bien común. Y ahí entra la importancia de seguirnos capacitando hacia el futuro. Y ojalá que cada posgrado, así lo haremos nosotros, lo trabajaremos nosotros, que cada posgrado será una respuesta a un cambio, a una promesa, digamos, de futuro del mundo actual, y sobre todo porque en la universidad estamos comprometidos y comprometidos con un futuro de una sociedad mucho más humana, que tenga respuestas reales a las necesidades y a los retos que hoy enfrentamos. Así que vale la pena continuar con nuestra formación. Yo diría el posgrado y una continuación, como llamamos hoy, el lifelong learning. Me parece que las personas hoy tenemos que tener una formación para toda la vida, y un posgrado es una parte y un elemento importante dentro de esa formación para toda la vida, para mantenernos vigentes y para mantenernos, digamos, también pertinentes en un mundo que cambia día a día. Pues muchas gracias por el mensaje, y me gustaría transmitir esta reflexión en la audiencia con este mensaje que nos envías. Pues me parece que es un compromiso, no solamente para los que estamos involucrados en la universidad, propiamente en la operación de estos programas, sino para todos aquellos que participamos activamente o pasivamente en que se dé este proceso de formación en nuestra institución. Docentes, alumnos, alumni, ¿no?, que tenemos por aquí algunos presentes. Me parece que este mensaje pues va para todos nosotros, no específicamente en el tema del programa en sí mismo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido un honor que estés aquí con nosotros, y que te hayas permitido pues platicar con nosotros sobre la importancia que tiene este tema. Obviamente nosotros como comunidad, y precisamente Posgrados Empresariales particularmente, que es quien da vida y da sentido a este programa, pues nos sentimos muy honrados, muy agradecidos, y por supuesto que pues esta será un espacio que ojalá en el futuro pues podamos seguir platicando de estos temas o de algunos otros que tengan que ver precisamente con este impacto que queremos tener en la sociedad. Pues nada, muchísimas gracias, Elías, a ti, a todo tu equipo tan profesional, por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas.
Yo soy un pleno convencido que la universidad, desde su misión, que pasa por la docencia, la enseñanza, la investigación, la vinculación, tiene mucho que seguir aportando a la sociedad. Tenemos un gran compromiso social que cumplir a través de nuestra misión. Y parte de esa misión es ofrecer programas vigentes, pertinentes, actuales y de gran valor para la formación de todos nuestros estudiantes y potenciales estudiantes también. Correcto. Pues muchas gracias. En este momento ya hemos llegado a este final de este capítulo, que además sirve de capítulo de cierre de nuestra temporada. Los invito a todos en nuestra audiencia como comunidad a que nos sigan en las redes sociales, tanto de posgrados como las redes sociales de la Universidad Panamericana y particularmente las redes sociales del doctor Mendoza, que aquí nos acompaña, en donde pues seguiremos compartiendo contenido con el gusto y con la intención de generar este panorama, no solamente de una mejor empresa, que es finalmente el core de nuestra área, sino también pues de un mundo mejor dentro de nuestras capacidades. Muchas gracias, doctor, nuevamente por tu visita. Soy Elías Páez, estamos entre charlas y negocios.